Buenas noches para todos y todas. Espero que todo vaya muy bien. Buenas noches, profe. Estamos aquí en Buenas el, noches. buenas noches, estamos aquí en el segundo módulo de la segunda clase del módulo de ética y responsabilidad social. Hoy vamos a ver un poco de las teorías del desarrollo, ¿cierto? Y eso cómo entró en el proceso de implicaciones alrededor de lo que significa la responsabilidad social empresarial. Entonces, permítame un minuto, yo pongo aquí la presentación. Listo. Em, ¿Cómo les parece que en los años 50 empezó el proceso de, nace el concepto de desarrollo, ¿cierto? Ya voy a mostrar más precisamente dónde nace y cómo nace ese concepto, pero quiero hacer un poco de contextualización, ¿cierto? De lo que pudo, de lo que estaba pasando. En 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial, pues, la terminan ganando eh, los aliados, ¿cierto? ¿Uno a quién nombra como aliados en términos de la Segunda Guerra Mundial? Pues a la Unión Soviética, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia. Esos eran o fueron los países que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué termina ocurriendo? Pues esos países se iban a convertir, en muchos casos, en las grandes potencias del mundo, ¿cierto? Pero además de convertirse, pues, en las grandes potencias del mundo, lo que terminaba sucediendo era que ese proceso de esa Segunda Guerra Mundial marcaba el inicio de una nueva guerra, ¿cierto? Que se denominó la Guerra Fría. Eh, entonces, claro, ese proceso de la Guerra Fría lo que terminó generando fue, pues, una dinámica distinta en términos de quiénes la estaban peleando. ¿A quién le ganan los aliados la Segunda Guerra Mundial? Se la ganan a algo que se llamaban las potencias del eje. ¿Quiénes eran las potencias del eje? Pues era Alemania, era Italia y era Japón, ¿cierto? Eso se llamaba el eje Berlín-Roma-Tokio, así se llamaba. Europa quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó exageradamente destruida, ¿cierto? Pues ahí fue donde mayormente se vivió la Segunda Guerra Mundial, donde explotaron las bombas, donde pues, todo había salido y todo se había destruido. Pero también pues había quedado destruida Japón, ¿cierto? Estados Unidos le manda una bomba a Japón, dos bombas más bien, Hiroshima y Nagasaki, y con Hiroshima y Nagasaki, pues obviamente el daño, no solamente en su estructura física, sino también en el tema de la moralidad, de lo moral, de, pues nadie más quería estar en la visión de lo que estaba sucediendo. Pues claro, pues dos bombas atómicas, una cantidad de situaciones que hoy todavía tienen consecuencias, pues era muy complejo lo que estaba sucediendo. Entonces,
se acaba la Segunda Guerra Mundial, organizan como o se crean unas organizaciones para que una tercera guerra mundial no pueda salir o no se vuelva a dar. Entonces crean una organización como las Naciones Unidas, ¿cierto? Como la ONU, que lo que va a intentar hacer es agrupar los diferentes estados y esos diferentes estados que se agrupen ahí, pues que en vez de irse a una guerra en términos militares, pues lo que termine pasando sea organizar un proceso diplomático, unas discusiones mucho más, o unas discusiones alrededor de las problemáticas que hayan, pero que no vaya a volver a haber una guerra, ¿cierto? Eh, Después, obviamente, hablaremos un poco más del mundo militar, ¿cierto? De la empresa militar, de eso de lo que significa. Después hablaremos un poco de qué era lo que estaba pasando previo a la Segunda Guerra Mundial en términos empresariales, porque es muy importante, ¿cierto? Vamos a hablar sobre algunos conceptos que son básicos para poder entender esa visión del desarrollo. Pero un día, no sé si ustedes se han visto una película que se llama Oppenheimer, que es justamente sobre la detonación de las bombas atómicas en Japón. Pues, ¿cómo les parece que hay un señor que es muy relevante, que se llama Harry Truman, que fue presidente de Estados Unidos entre el 46 y el 50, y Harry Truman fue el que dio la orden de que las bombas atómicas pues estallaran en Japón, ¿cierto? Pero Harry Truman además da un discurso sobre el concepto de desarrollo. Esta carátula de este libro que ustedes ven acá, de este autor Arturo Escobar, eh, pues uno podría preguntarse como, venga, si hay un libro que se llama La invención del tercer mundo, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza con ese título? O sea, ¿ustedes qué se imaginan con que haya un autor que haya escrito un libro, eh, pero donde su título, pues tan llamativo, es La invención del tercer mundo, ¿cierto? ¿Ustedes qué se imaginan sobre eso? Entonces uno debería como fraccionar. Ya saben también que los que quieran hablar pueden prender el micrófono e inmediatamente preguntar o decir, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero Y entonces uno debería fraccionar. pues a mí Sí, realmente, perdóneme, hay profe que le interrumpa, pero a mí personalmente, si a mí me hablan de la invención del tercer mundo, pues yo diría que es como el desarrollo o el procesamiento, digamos, de innovación de innovaciones o de nuevas civilizaciones que de pronto crecen tecnológicamente, económicamente, digamos, impactan al mundo. bueno, puede ser. Yo ¿Alguien diría más más tiene? bien, yo diría más bien que es la invención de bloqueos o, como te digo, rezagar a pueblos de tener acceso a tecnología o a mercados o a economía o a ciencia que pueda mantenerlos a ellos a la misma altura de las potencias mundiales. Como decir que se establecen las potencias mundiales y esas potencias no van a dejar que otros países pues tengan ese mismo nivel de desarrollo tecnológico. ¿Alguien Algo. más se le ocurre algo sobre la invención del tercer mundo? Entonces, bueno, listo. Entonces, ustedes dos tienen cosas, las personas que participaron tienen cosas similares, ¿cierto? Y es posible que estén en el título, pero miren esto, la invención, es decir, si hay algo, el concepto de invención viene de inventar, ¿cierto? Se están inventando algo. ¿Qué se están inventando? El tercer mundo. Ahora, si se están inventando el tercer mundo, ¿es por qué? Pues porque necesariamente ya había un primer mundo y ya había un segundo mundo, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que definir aquí es, bueno, ¿cuál es ese primer mundo?
y cuál es ese segundo mundo. Por eso yo empiezo a hablar de los procesos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya les dije, ¿quién ganó la guerra? La ganó la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos fueron los países aliados que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si esos países ganaron la Segunda Guerra Mundial, se unieron no porque fueran los mejores amigos, sino porque tenían un enemigo mayor que era el nazismo. Entonces hay un principio de Sun Tzu en el arte de la guerra que dice, el enemigo de mi enemigo se convertirá en mi amigo, ¿cierto? Porque tienen un enemigo común. Entonces vamos a explicarlo. Estados Unidos, Francia, Inglaterra ya tenían un enemigo que era la Unión Soviética, pero se juntaron esos tres países con la Unión Soviética para acabar con un enemigo mayor que se llamaba el nazismo. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, y obviamente, pues estos cuatro estados ganan la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente la Unión Soviética vuelve a ser enemigo de Estados Unidos y de ese combo. ¿Por qué son enemigos? Porque tienen ideologías económicas distintas. Entonces, la ideología económica de la URSS, pues Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la visión soviética, la visión socialista, la visión comunista. Distinto a Estados Unidos, que cuál era la visión de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de esos países, pues el capitalismo, que es justamente donde nosotros nos vamos a parar, ¿cierto? Para poder hacer este análisis no solamente ético, sino también esta visión en términos eh, de empresa, nos vamos a parar en el capitalismo. Pero para poder explicar el contexto, necesariamente tendremos que ir y entender cuál era esa Guerra Fría. Entonces, ¿por qué era una Guerra Fría? Entonces, hay estudiantes que, algún estudiante alguna vez en una clase me dijo, no, es Guerra Fría porque se dio en invierno. No, porque la Guerra Fría duró más de 50 años, duró desde el 46 hasta 1989, ¿cierto? Es decir, duró mucho tiempo, entonces hubiera sido un invierno muy largo, pero entonces no es Guerra Fría por eso. ¿Por qué es Guerra Fría? Porque es distinto a una guerra en caliente, ¿cierto? Y ustedes dirán, y este profesor tan chistoso, obvio, una Guerra Fría es distinta a una guerra en caliente. Ahora, ¿qué es una guerra en caliente? Una guerra en caliente es que si en la Segunda Guerra Mundial se encontraba un nazi contra un estadounidense o contra un soviético, No, mujer más fiel no va a encontrar. uno de los dos tenía que morir. Si se encuentra un nazi contra un estadounidense, uno de los dos se tenía que morir, porque era una guerra en caliente. Uno de los dos o los dos. Se tiraban a matar, ¿cierto? Se encontraban, se sacaban las armas, se disparaban y se mataban. Esa es una guerra en caliente. Ahora, ¿qué es una guerra fría? Es una guerra mucho más diplomática, es una guerra mucho más de conversación, es una guerra mucho más eh, de conversación. Y esa guerra fría y esa guerra se daba entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, si en la Guerra Fría se encontraba un soviético y un estadounidense, se abrazaban, se preguntaban cómo estaban, todas las cosas, se daban la mano y después se iba cada uno para sus estados, cogían un teléfono rojo y decían bombardeen ese país. Esa es una guerra fría. Pero además, otra característica de una guerra fría es que esa guerra no se da en ninguno de los territorios que se declararon las guerras. Entonces, la Guerra Fría no se dio ni en Estados Unidos ni en la Unión Soviética. La Guerra Fría empezó, por ejemplo, en una guerra
que se llamó la Guerra de Corea en 1950. Y esa Guerra de Corea hizo que Corea se dividiera en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, comunista. Corea del Sur, capitalista. ¿Qué más dio la Guerra Fría? Una guerra contra, la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y así sucesivamente se fueron dando eh, diferentes procesos de la guerra, ¿cierto? Justamente de esa Guerra Fría en territorios distintos. ¿Listo? Entonces, como los estadounidenses, que además son los que están directamente relacionados con nosotros, pues porque Estados Unidos justamente queda en el mismo continente de nosotros, es decir, en América, pero además de eso, Estados Unidos queda en un continente distinto a Europa, es decir, a donde había pasado la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos gana la guerra, pero además no queda destruido, ¿cierto? Estados Unidos nadie lo destruye, nadie bombardea su campo. Entonces, en esa definición de la invención del tercer mundo, dicen, bueno, hay un primer mundo. ¿Cuál es el primer mundo? Estados Unidos. ¿Cuál es el segundo mundo? La Unión Soviética. ¿Con base en qué? Con base en desarrollo tecnológico, con base en desarrollo económico, con base en desarrollo militar. Entonces se definen los dos mundos: Estados Unidos y la Unión Soviética. A ese mundo se le llamó un mundo bipolar. Entonces ya sabemos cuáles eran los dos mundos que estaban. Bueno, entonces ahora sí definamos cuál es el tercer mundo. Profe, disculpa que me desconecté. Tranquila. ¿Y dónde ibas? Estabas hablando del tercer mundo, de la guerra del tercer mundo, algo así. No, de la Guerra Fría, que nos dio como componentes un tercer mundo. Entonces el primer mundo era Estados Unidos, el segundo mundo, Estados Unidos y sus aliados, ¿cierto? Más allá de que Europa haya quedado destruida, pues hacía parte del primer mundo porque era socia de Estados Unidos. Un segundo mundo que era la Unión Soviética. Y entonces ahora sí, dice Arturo Escobar, bueno, ¿cuál es el tercer mundo? Entonces el tercer mundo es los países subdesarrollados, como lo dijo algún compañero. ¿Quiénes eran esos países subdesarrollados? América del Sur, África y Asia. Esa era la invención del tercer mundo. Ahora, ¿cómo les parece que el concepto de desarrollo nace, pues justamente después del proceso de lo que había dicho Truman? Pero el concepto de desarrollo nace primero el concepto de subdesarrollo. Entonces, por ejemplo, esto es lo que dicen las primeras páginas del libro. En su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1949, me disculpo por eh, leer, pero es justamente para que nos quede claro, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de trato justo. Vamos a prestarle mucha atención lo que quiere decir trato justo y otros conceptos. Un componente esencial del concepto era su llamado a Estados Unidos y al mundo para resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas. Subdesarrolladas quiere decir por debajo del desarrollo. Entonces, para resolver los problemas del área subdesarrollada del globo. ¿Y qué dijo Harry Truman? Dice lo siguiente: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva. Primitiva quiere decir de las primeras especies, primaria, ¿cierto? Y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza, tanto para ellos como para las áreas más prósperas.
Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente, por favor, tomen apuntes de esto, es un programa de desarrollo. ¿Cuáles son las características de desarrollo de Harry Truman? Basado en trato justo, primer característica de desarrollo. Segundo, democrático, es decir, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, los países en el mundo no eran democráticos. Tres, producir más. ¿Y qué dice Harry Truman de producir más? Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. ¿Qué dijo Harry Truman? Queremos ayudar a esos países subdesarrollados que podríamos tener una similitud o podríamos tener un sinónimo con subdesarrollados, tercer mundo. Y le pone unas características a esa visión de desarrollo, las cuales son trato justo, democracia y producir más. Y esas tres conceptos, o más bien, esas tres características del concepto de desarrollo van a transformar el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Lo va a transformar. Entonces ya vamos a mirar qué quiere decir trato justo, qué quiere decir democracia y qué quiere decir producir más. El primero, trato justo. Eso lo que quiere decir es que antes de este proceso, antes del concepto de desarrollo, pues lo que terminaba pasando era que, pues, entre los estados, en procesos comerciales, no se trataban de manera justa. Entonces, ¿qué dijo Truman? Ah, no, de ahora en adelante nos vamos a tratar de manera justa. No sé hasta dónde se trataron de manera justa y no sé justicia para quién. Pero bueno, característica. Dos, democrático. Claro, habían acabado de terminar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dio entre los estados que ya les mencioné, pero además de eso, muchos de ellos no eran democracia. Pues, por ejemplo, la Unión Soviética no era democracia. Una cantidad de países del tercer mundo, en África y en Asia, no eran democracia. Entonces, ¿qué dice Truman para poder que llegar al desarrollo según él? Ah, si un Estado quiere volverse desarrollado, tiene que tratar justamente a sus vecinos, pero además de eso, tiene que ser democrático. Es decir, tienen que haber elecciones periódicas, tiene que elegir a sus mandatarios a través del voto popular, tiene que permitir que las personas que viven dentro de su estado puedan opinar, puedan tener sus derechos civiles, etcétera, etcétera. Y tres, producir más. Ahí la pregunta es, ¿cómo así que producir más? ¿Y qué significa producir más? ¿Y cómo funciona el concepto de producir más? ¿Cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo con producir más? Antes de hacerle ahí, ¿cierto? Antes de pasar al concepto o pasar de producir más, vamos a ver un video, ¿cierto? Vamos a ver un video que se llama El fin del poder, es de un autor que se llama Moisés Naim. Moisés Naim escribe El fin del poder, o más bien hace ese libro, y yo lo que necesito es que ustedes miren El fin del poder, revisen las características del poder, o más bien las escriban, las entiendan, y además de eso, lo que hagan es que me digan cuáles son las tres revoluciones en el fin del poder. Termino un minutico, comparto esta pantalla.
¿Se ve y se escucha bien? ¿Qué tienen en común el calentamiento global, las crisis financieras y las masacres en Siria? Alguien que me diga porfa si se escucha y se ve bien. Que nadie Se tiene el escucha poder bien. de detenerlas. El Sí. poder hoy es cada vez más Sí, fácil profe. de obtener. Listo, perfecto. Ahora sí. Ahí se fue. Y las masacres en Siria. Disculpe, ¿a alguien más le está apareciendo como un cuadro gris? Espérame un minutico que no sé qué le pasó a esto. Se bloqueó. ¿Qué tienen en común el calentamiento global? ¿Qué tienen en común el calentamiento global, las crisis financieras y las masacres en Siria? Que nadie tiene el poder de detenerlas. El poder hoy es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Este es un programa especial de Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar en este programa de poder. ¿Qué es el poder? Esa capacidad de hacer algo o de imponer a otros para que hagan algo o dejen de hacerlo. Las relaciones de poder marcan nuestra existencia. Existen en las familias, existen en el trabajo, en el funcionamiento de la sociedad o en el equilibrio entre los países. Pero el poder, tal como lo conocemos, está cambiando. Se está debilitando. Está pasando de unos protagonistas a otros, de unos actores a otros, cada vez más rápidamente. Y eso tiene inmensas consecuencias para nuestras vidas. Si cree que esto es pura teoría, le voy a proponer un juego. ¿Qué piensa usted cuando oye estos nombres que le voy a decir? El Papa Benedicto XVI, primer Papa que renuncia en 700 años. Papa dijo en ese momento que no tenía, él sentía que no tenía la capacidad para enfrentar los retos que tenía en ese momento la Iglesia Católica. He llegado a la conclusión de que debido a mi avanzada edad ya no tengo las fuerzas para ejercer adecuadamente mis funciones. Otro nombre, Barack Obama. Y concretamente Barack Obama y Bashar al-Assad, el presidente de Siria. El presidente de Estados Unidos le dijo al dictador sirio que si usaba armas químicas lo bombardeaba. Iba a actuar militarmente contra Siria. Una línea que Siria no puede cruzar es empezar a movilizar o utilizar armas químicas. El Assad usó armas químicas. ¿Y Barack Obama qué hizo? Yo no establecí una línea ni le di un ultimátum a Siria. No pudo llevar adelante su amenaza de lanzar un ataque militar. Kodak. ¿Quién de ustedes no ha tenido la experiencia con Kodak, la empresa que dominó durante muchos años, casi un siglo, el mundo de la fotografía? Pues bien, resulta que Kodak ya no existe, está en bancarrota. Y al mismo tiempo que Kodak iniciaba el procedimiento judicial de quiebra, una joven compañía que apenas tenía 3 años de vida y tenía 13 empleados, ha hecho una revolución en el sector de la fotografía, de la imagen, y acaba de ser vendida por $1.000 millones. Me refiero a Instagram, una aplicación en los teléfonos que está usando todo el mundo para manejar fotografías e imágenes.
Mohamed Morsi, el expresidente de Egipto. Si hace unos años yo les hubiera dicho que en Egipto iban a derrocar al dictador Hosni Mubarak, que llevaba allí muchísimo tiempo, y les hubiera dicho, va a haber elecciones en Egipto y un islamista llamado Mohamed Morsi va a ganar y va a ser el nuevo presidente de Egipto, probablemente no me habrían creído. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Y no solo pasó eso, Morsi llegó al Palacio Presidencial y llegó a mandar, trató de imitar a Mubarak y no pudo. Lo tumbaron, a él también lo tumbaron. ¿Qué nos dicen todos estos ejemplos? Que el poder está cambiando de manos, que aparecen nuevos actores que desplazan a los jugadores tradicionales y que ocupan su lugar, y que quienes tienen el poder les cuesta mucho usarlo. El poder es más difícil de usar hoy en día, es más fácil de alcanzar, pero más difícil de utilizar y mucho más fácil de perder, como hemos visto en todos estos ejemplos. Algunas de estas tendencias las vivimos a diario, las podemos observar, las sentimos. Estoy seguro que usted las ha notado en su vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, que emergen nuevas potencias como China y que el peso y la influencia se está desplazando de Estados Unidos y Europa hacia Asia. De los palacios presidenciales que mandaban, que controlaban todo, ahora las plazas públicas, las calles están prendidas. Pero no se trata de una simple transferencia del poder de un protagonista a otro. También está cambiando la naturaleza misma del poder. Las personas que hoy ostentan el poder en la política, en la banca, en las Fuerzas Armadas, son menos poderosas que sus predecesores. Por supuesto que Barack Obama o el Papa Francisco o Google o los presidentes de los bancos tienen muchísimo poder. No se trata de negar eso, pero son más vulnerables, más débiles. Son más débiles que quienes estuvieron en esos mismos cargos antes, que otros presidentes, otros papas. O otras multinacionales que operaron hace años en ese mismo lugar, hoy en día quienes dirigen esas multinacionales se ven más limitados. A lo largo de varios años he ido acumulando algunos datos, algunos muy sorprendentes, que demuestran cómo el poder se está degradando en todas las actividades humanas, desde la economía, la política, la filantropía, hasta la religión. Y esto está provocando muy profundos cambios en la manera como funciona el mundo. Lo veremos después de una pausa. No se vayan. Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. Escuchamos con frecuencia que el poder se está concentrando, que unos cuantos políticos, unos ricos, unas cuantas multinacionales y unos bancos son los que manejan los hilos del mundo, pero no es verdad. De hecho, está ocurriendo todo lo contrario. En economía, en política, las empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, lo que llamamos las ONGs, o las iglesias, hasta el crimen organizado. Los poderosos tienen cada vez más difícil la posibilidad de hacer lo que quieren. Tomemos, por ejemplo, la política. ¿Sabía que hoy en el mundo hay más democracias que nunca antes? Más de la mitad de la humanidad vive gobernada por líderes que han sido elegidos en las urnas. En 1990 había 69 democracias en el planeta. Hoy hay 118, casi el doble. Definitivamente no es una buena época para los tiranos, para los dictadores. Las dictaduras retroceden, lo hemos visto en América Latina, donde solo sobrevive Cuba. Es cierto que algunos líderes escogidos en las urnas a veces intentan revertir la democracia o abusar de los métodos democráticos para quedarse en el poder. Estamos viendo los casos de Rusia o de Venezuela. Pero incluso dictaduras muy cerradas, como la de Birmania, hoy se están abriendo. Otro síntoma de la creciente debilidad del poder es que las victorias electorales son cada vez más estrechas. Lo normal hoy es que los partidos ganen por un margen mínimo de votos, lo cual los obliga a pactar y formar coaliciones con otros partidos, con la oposición. El Reino Unido, por ejemplo, dos antiguos rivales, David Cameron, Nick Clegg, de diferentes partidos, tienen que gobernar juntos y hacen equilibrio para tratar de manejar la situación. Estamos viendo esto en perspectiva, lo que podemos lograr con un acuerdo de amplitud. Y también lo vemos en Alemania, donde Angela Merkel, sumamente popular, no logró obtener los votos suficientes para gobernar sola. Tiene que formar una coalición con los socialdemócratas que proponen medidas que van en contra del programa electoral de la canciller. Los gobernantes tienen cada vez menos margen de maniobra. Pero estamos viendo líderes regionales como gobernadores, alcaldes, o los bancos centrales independientes que están limitando
a lo que pueden hacer los presidentes, les están imponiendo restricciones. Y fuera del gobierno vemos los medios de comunicación, o los blogueros, las redes sociales, las ONGs, o los organismos financieros internacionales, la banca, que nos obliga a veces a tomar medidas muy impopulares. Los jefes de Estado están atados por muchos poderes más pequeños, que limitan su capacidad de moverse, su capacidad de actuar. Otra área donde pasan cosas muy interesantes con el poder es en el área militar. Hoy en día, tener un ejército poderoso y bien equipado que cuesta muchísimo dinero no garantiza el dominio militar, ni siquiera la victoria. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán. Ahí están las principales potencias del mundo, encabezadas por Estados Unidos. Reunieron a 430.000 efectivos y después de varios años no han logrado derrotar a los talibanes, un grupo insurrecto 5 veces más pequeño y mucho peor armado. O piensa que en Somalia, en el Cuerno de África, allí los piratas, a bordo de barcos desvencijados, con motores fuera de borda viejos y armas antiguas y oxidadas, han sido capaces de secuestrar a los mayores buques petroleros del mundo y barcos de carga de todo tipo. Y logran retar con éxito también a las flotas más sofisticadas del planeta, que se han desplazado hasta el Océano Índico para combatirlos. Y un profesor estudioso de las guerras ha descubierto un patrón muy interesante. Entre 1800 y 1949, el bando más débil ganó el 12% de las guerras. Después, este mismo profesor estudió lo que pasó entre 1950 y 1998. Resulta que en este nuevo periodo contemporáneo, los débiles ganaron el 55% de las guerras. Los débiles hoy en día tienen menos medios, pero más poder de causar daño. Usted sabe, por ejemplo, cuánto le costó a Al Qaeda el ejecutar los atentados terroristas del 11 de septiembre. $500,000. ¿Y usted sabe cuánto le costó a Estados Unidos reaccionar a eso, la respuesta a ese atentado? $3.3 trillones. Para hacerlo más claro, por cada dólar que se gastó Al Qaeda en el ataque, Estados Unidos se gastó $7 millones en el contraataque. ¿Y sabe cuál es el arma que más ha transformado la guerra en el siglo XXI? Un artefacto muy simple: los dispositivos explosivos improvisados. Básicamente son unas minas que se colocan en los caminos y se hacen estallar por control remoto. Pues bien, estos explosivos caseros causaron el 85% de las bajas de los soldados de Estados Unidos en Afganistán. Hace 60 años, en la Segunda Guerra Mundial, las minas causaron el 5% de las bajas del ejército de los Estados Unidos. La guerra es cada vez más asimétrica, pero los poderosos no tienen siempre a las de ganar. Piensen ahora en el sector privado, el mundo de los negocios. Si alguien ejemplifica el poder, ese es el banquero, la imagen del banquero. La imagen que tenemos de él es un hombre bien vestido, que fuma tabacos y que siempre sale ganando. Usted me puede decir, el poder de la banca se está concentrando cada vez más. Y es verdad, tras la crisis financiera del 2008, 5 o 6 grandes grupos aprovecharon para comprar activos que eran de los otros bancos, los bancos que se estaban hundiendo. Y así estos 6 grupos se convirtieron en los jugadores dominantes del sector financiero. Las crisis les dio un enorme poder. Así pasó y eso es sin duda cierto. Pero ahora, mire estas imágenes. Resulta que una gran parte de los altos ejecutivos de estos grupos financieros están presos, o han sido despedidos, o están siendo investigados. Estos bancos están teniendo que responder hoy por algunos de los abusos. Aquí les muestro a Bob Diamond. Bob Diamond es el jefe del grupo británico Barclays, el presidente. Diamond encarnaba al banquero importantísimo, fue uno de los banqueros más importantes después de la crisis. Pero resulta que poco tiempo después, Barclays fue afectado por un escándalo financiero y Diamond tuvo que dimitir, renunció. Ese comportamiento fue incorrecto, pido disculpas. Esta tampoco es una buena época para el influyente Jamie Dimon, que es el jefe de JP Morgan, que es el banco más importante del mundo. Resulta que a JP Morgan le ha caído una multa de $13,000 millones. Y es el comienzo de una oleada de multas y de investigaciones, de interpelaciones por diferentes irregularidades en las que está este banco. Estaba totalmente errado. Los escándalos también han salpicado a su principal competidor, Goldman Sachs,
Uno de sus miembros de la junta directiva simplemente lo mandaron preso, se lo llevaron esposado por haber filtrado información confidencial a un fondo de inversiones. La mayor vigilancia, el escrutinio, hacen que el sector privado viva en un mundo mucho menos seguro, donde los riesgos de un percance son mucho mayores. También ha aumentado la probabilidad de que haya accidentes que afecten su marca, su reputación. Esa probabilidad se ha disparado del 20 al 82% en apenas 20 años. Lo mismo sucede con los altos ejecutivos. Los directivos de las grandes compañías ya no pueden estar tranquilos en sus puestos. La posibilidad de que sean despedidos es ahora mucho mayor que hace unos años. Pero el poder no es solo material, también es espiritual. Y en ese terreno también se están dando cambios importantes. El campo religioso presenta todas unas nuevas realidades donde surgen actores nuevos, pequeños, que amenazan a los grandes protagonistas, que le están quitando fieles. Esta semana, Río se convierte en el centro de la iglesia. América Latina tiene el mayor número de católicos en el mundo. Hay 1.200 millones de católicos. De aquí al 2025, en poco más de 10 años, esa cifra se habrá reducido a la mitad. ¿Y a dónde van? Los que dejan de ser católicos, ¿a dónde van? Van a otras iglesias, en su mayoría protestantes, que presentan nuevas formas de practicar el cristianismo, como por ejemplo las iglesias pentecostales, que son de muy rápido crecimiento en América Latina. Aquí se siente la presencia de Dios. Actúan, en resumen, como las startups, las pequeñas empresas innovadoras que amenazan las grandes compañías. Después de la pausa, veremos por qué pasa todo esto, a qué se deben estos cambios y cómo nos pueden afectar. No se vayan. Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. El poder se está degradando. Vemos por todas partes gobiernos impotentes, ejércitos sofisticados derrotados por grupos insurgentes muy pequeños o grandes multinacionales que se vienen abajo. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurren estos cambios? La respuesta que usted va a escuchar con más frecuencia es que todas estas transformaciones se deben a Internet, a las nuevas tecnologías de la información. Pero esta revolución en el mundo de la comunicación no explica los cambios que estamos viendo en el poder en todos los ámbitos. Internet es una tecnología que puede ayudar a acabar con las dictaduras, pero también puede ser utilizada para reprimir. Hemos visto cómo en Irán, en Cuba, en China se utilizan los sistemas de represión. El Estado policial utiliza las redes, el Internet y los medios de comunicación para reprimir. Es verdad que el poder y los poderosos se están debilitando. Y eso se debe a una gran cantidad de factores, pero que se pueden agrupar en tres grandes grupos que yo los llamo revoluciones. La primera es la revolución del más. Es muy simple, es la manera de captar el hecho que vivimos en un mundo de abundancia. Hoy hay más de todo. Nos tomó hasta el año 1950 para llegar a ser 2.000 millones de habitantes en el planeta. Pero en apenas 60 años nos hemos multiplicado por 3. Hoy somos 7.000 millones. Cada 20 años la población mundial aumenta en 2.000 millones de personas. Somos más, pero también somos más jóvenes. Hoy los menores de 30 años son 3 veces más que los que había en 1950. Así que somos más gente, somos más jóvenes, vivimos en más ciudades, pero también somos más prósperos. Es cierto que en el mundo hay mucha desigualdad y que la pobreza es muy importante, pero la riqueza en el mundo se ha multiplicado por 5 veces de 1950. Y si en 1980 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza extrema, en el 2010 no llegan a 2 de cada 10. Pero no solo somos más y hay más de todo, sino que el más que tenemos se mueve más. Y esa es la segunda revolución. La revolución de la movilidad. La gente, el dinero, las mercancías, los terroristas, las enfermedades, las ideas, los partidos políticos, las religiones, todo se mueve más. Las ideas se trasladan de un lugar a otro con enorme facilidad. Las fronteras ya no sirven para contener.
Y esto es malo para el poder. El poder necesita audiencias cautivas, el poder necesita controlar y ejercer su dominio en un ámbito cerrado. Pero hoy el mundo es cada vez más abierto. 214 millones de personas viven fuera de su país de origen. Las distancias, la geografía ya no son una barrera. Todos somos vecinos. Y lo que ocurre en un rincón del planeta tiene consecuencias en la otra punta. Estas revoluciones del MAS y la movilidad han provocado una tercera revolución. La revolución en la mentalidad. Miren este ejemplo, miren este video que es muy ilustrativo. Es una publicidad de una joyería en la India. Muestra a una señora escogiendo las joyas que se va a poner en su boda. Lo que es muy especial es que eso lo hace acompañada de su pequeña hija. Eso quiere decir que esa señora ya estuvo casada y que ya se va a casar con otra persona. Esto era inimaginable en la India de antes. Los valores están cambiando rápidamente en todo el mundo. Una encuesta de la Universidad de Michigan muestra que ahora hay en el mundo entero un mayor rechazo a las conductas autoritarias, una mayor tolerancia hacia las diferencias, hacia vivir con gente que es distinto a uno, una mayor disposición a experimentar otras formas de hacer las cosas. La combinación de estas tres revoluciones, la del MAS, la de la movilidad y la de la mentalidad, está provocando los cambios en el poder, porque está socavando las barreras que protegen a los poderosos y está haciendo que el poder sea más fácil de conseguir, más difícil de usar y más fácil de perder. Hay mucho que celebrar. Este es un mundo de mayores posibilidades, es un mundo de mayor oportunidad para todos. Pero así como la concentración del poder lleva a las dictaduras, la degradación excesiva del poder puede llevar al caos, a una situación de anarquía, donde nadie toma decisiones. En principio, usted y yo podemos estar de acuerdo que es bueno que el poder tenga equilibrios, que haya contrapesos, que el poder no se concentre, pero esto también tiene sus riesgos. Por ejemplo, que surjan agentes con capacidad para entorpecer las tareas del gobierno, para bloquear las iniciativas. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, donde un grupo pequeño, radical, minoritario, como fue el Tea Party, fue capaz de poner de rodillas al gobierno de Estados Unidos, fue capaz de paralizar la administración de Barack Obama. ¿Y dónde está el equilibrio? El sistema que mejor lo guarda es sin duda la democracia. Y para que una democracia funcione es necesario que haya partidos políticos fuertes y respetados. Ahí estos partidos que ahora existen tienen una dura tarea hacia adelante. Los partidos necesitan comenzar a atraer a los jóvenes y a los ciudadanos deseosos de mejorar las cosas. Deben entusiasmar a los votantes y recuperar su confianza. Una tarea muy difícil, pero vital. Es importante que los partidos políticos vuelvan a ser el lugar donde quienes quieren hacer mejor las cosas para todos vayan a militar. Esto ha sido un resumen de unas ideas que he presentado en un libro que se llama El fin del poder y que contiene una elaboración de todo lo que aquí he resumido de manera... Bueno, este pues, obviamente es un libro que Moisés Naim escribe en el 2014, pero creo que sigue teniendo la misma pertinencia en la actualidad y sigue teniéndola porque el poder se está transformando, se sigue transformando. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega la Guerra Fría, el mundo se transformó totalmente, el poder se transformó y ya hemos dicho, ¿cierto? Lo dijimos en la clase posada, el poder no se crea ni se destruye, el poder se transforma, ¿cierto? Y hay diferentes acciones que lo van transformando, que van transformando ese poder, ¿cierto? Entonces, lo que terminó sucediendo en el siglo perdón, después de la Segunda Guerra Mundial fue una transformación del poder. El concepto de desarrollo se dio justamente en una transformación del poder, en una visión distinta. Entonces recuerden, desarrollo, que después, cuando lleguemos por aquí al siglo XXI, a la segunda década, vamos a seguir hablando de ese concepto. Y ese concepto de desarrollo tiene tres características, vuelvo y le repito. Una, trato justo. Dos, democracia. Tres, producir más. Y producir más es la clave del siguiente proceso.
Listo. ¿En dónde estábamos? En la Guerra Fría, esto ya lo explicamos. La Unión Soviética contra Estados Unidos, comunismo versus capitalismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo? ¿Cómo les parece que esa visión de el capitalismo, pues, tuvo diferentes acciones? Entonces, el capitalismo nace después de la revolución industrial, es decir, en el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII, empezando el siglo XIX, y ese capitalismo ha tenido diferentes apellidos, ¿cierto? Ha tenido diferentes apellidos. Por ejemplo, el primer apellido del capitalismo en el siglo XIX fue el liberalismo. Entonces, liberalismo económico. ¿De dónde viene el concepto de liberalismo? De libertad. Ahí empieza el liberalismo. Ese es el gran foco donde ese proceso se va a empezar a organizar, ¿cierto? El liberalismo, liberalismo económico en el siglo XIX. Después hablaremos un poquito más de esa visión de la creación de la empresa cuando lleguemos a ese momento de crear la empresa y cuando empecemos a hablar, obviamente, de esa visión del liberalismo. Pero ¿cómo le parece que esa visión del liberalismo se cae en 1930? ¿Qué pasó en 1930? La caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, se cae la bolsa de Nueva York. Se da por descontado que el proceso de la bolsa de Nueva York tenía una posibilidad de crecimiento, pero se cae en 1920. En ese momento de la caída de la bolsa de Nueva York, se cae la visión del liberalismo económico. Se cayó. Y llega una nueva visión. Entonces llega la visión de el capitalismo de bienestar. Y ese capitalismo de bienestar que se da en plena guerra mundial, ¿cierto? De 1930 a 1935, esa visión de capitalismo de bienestar, pues lo que termina generando es algo que un historiador que se llama Eric Hobsbawm, ¿cierto? Un inglés, define como los 30 gloriosos. ¿Cuándo son los 30 gloriosos? Entre 1940 y 1970. ¿Por qué lo llama los 30 gloriosos? Porque dice, mire, estos 30 años fueron la edad de oro del capitalismo. Fue el momento donde más y mejor los ciudadanos que vivían en el capitalismo pudieron existir. En esos 30 años, en los 30 gloriosos. Ahora, esos 30 gloriosos tuvo varias características. Entonces, si era la edad de oro del capitalismo, ¿qué terminó pasando? En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos pasó un fenómeno que se llamó el baby boom. ¿Qué fue el baby boom? Fue la década, es decir, los años 50, donde más bebés han nacido en Estados Unidos. Baby boom. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que la generación del baby boom, yo no sé si lo han escuchado, si sabían eso, se está muriendo en este momento. La generación del baby boom debe estar teniendo 76, 75 años. Es decir, en estos momentos, esa generación es una generación más grande y se está muriendo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué una sociedad tiene bebés? Pensémonos en eso. ¿Por qué una sociedad puede tener, en un momento dado, crece demográficamente? Porque hoy Colombia tiene una situación compleja en términos de crecimiento en la población, ¿cierto? La pirámide poblacional de Colombia se está transformando. Entonces, hace 20 años, pues habían una cantidad de niños, de niñas, adolescentes, jóvenes, ¿cierto? Pero hoy está cambiando. Pongo el ejemplo de Manizales. Manizales es un municipio que tiene 450.000 habitantes y para el 2030
Manizales va a tener un 30% de su población va a ser personas mayores. Eso quiere decir que pasen de los 65 años. Y en el 2030, Manizales va a tener más de 100 personas mayores de 100 años, ¿cierto? Entonces eso termina siendo las características que estamos viviendo hoy. ¿Qué fue el baby boom? Es cuando una sociedad, entonces lo que nos deberíamos preguntar, ¿por qué una sociedad tiene muchos hijos o por qué una sociedad deja de tener hijos? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué una sociedad tiene hijos? En términos de Estados Unidos y el baby boom, porque como estábamos en la edad de oro del capitalismo, donde había abundancia, donde Truman había dicho que era la prosperidad, que tenía el conocimiento, que íbamos a hacer trato justo, que además íbamos a ser democráticos y que además íbamos a producir más, pues entonces la gente en Estados Unidos se lo creyó y empezó a tener hijos, muchos hijos. Entonces, familias que empezaron justamente pues a procrear demasiado porque decían, pues mire, es posible que esta edad de oro del capitalismo continúe por muchos años más, entonces, pues qué bueno yo poder compartir esto con mis hijos. Entonces empezaron a tener hijos a la lata. Dos, ¿por qué una sociedad tiene hijos? Ahora pongamos el otro caso. Ese es el primer mundo, Estados Unidos, ¿cierto? Ya sabemos que el primer mundo es Estados Unidos, que el segundo mundo es la Unión Soviética y que el tercer mundo son América Latina, Asia y África. Estamos en los años 50 del siglo XX. Dos, ¿por qué el tercer mundo empezó a tener hijos? Porque cuando llegaron a un estado como Colombia, lo que se dieron cuenta fue que en 1950 habían 15 millones de habitantes en Colombia. 15. Y Colombia pues es un país que territorialmente es muy grande. Entonces, que llegó a Estados Unidos, es decir, el primer mundo, y le digo, no, usted tiene que poblar su país para sacarle el mejor provecho. Su población tiene que empezar a tener más hijos para poder que tengan la capacidad de cubrir las grandes extensiones de este país y poder poner a producir mucho más esta tierra. Porque característica del desarrollo, producir más. Entonces, Colombia en el 50 tenía 15 millones de habitantes. En el 2026 tiene 52, 55 millones de habitantes. Eso quiere decir que crecimos del 200%, un poquito más del 200%. El 200% en 70 años. Eso es una locura. Pues claro, usted se acordará que sus abuelos pudieron tener 10 hijos, 12 hijos. Mi abuelito engendró 21 hijos, mi abuelito materno engendró 21 hijos, 17 en mi abuelita. A mi abuelita se le murieron 3, se le criaron 14 y mi abuelito tuvo 4 hijos en otra familia. 21 hijos. 21 hijos, imagínese esa dimensión. Claro, entonces acuérdense en que el poder ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces uno se debería pensar, venga, díganme entonces cómo hicieron para que las familias empezaran a tener tantos hijos. Claro, ustedes me dirán, no, es que no había televisión. Sí, con seguridad, no había televisión, es muy posible. Dos, pues no habían métodos anticonceptivos, tampoco eso existía. Pero tres, culturalmente, en los años 50, Colombia, un país religioso, católico. Entonces, claro, cuando su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá iban a misa, el cura les decía, el niño viene con el pan debajo del brazo.
Sus papás y sus abuelos que decían, ah, no, si el niño viene con el pan debajo del brazo, eso hágale para adelante, mi hijo, hágale. Que 15, que 16, que 20, que 21, hágale sin problema, porque lo que hay que hacer es tener hijos para poder crear y llenar esto. Ahorita los vamos a explicar qué es lo que pasó en términos del desarrollo, ¿cierto? Porque la visión del desarrollo cambia para Europa que se estaba construyendo o cambia para un país como, o para un tercer mundo como Latinoamérica, donde no llega tanto dinero. Entonces estamos en esas características. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, claro, Europa había quedado destruida. Europa había quedado destruida. Recuerden los tres pilares del desarrollo de Harry Truman: trato justo, democracia y producir más. ¿Qué quiere decir producir más? Vamos a poner varios ejemplos. ¿Cómo les parece que hay un documental que se lo recomiendo? ¿Cierto? Eso se lo recomiendo pues a todos los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de mercadeo. Ese es un documental muy interesante. Se llama El siglo del yo. ¿Qué fue el siglo del yo? Un señor que es el sobrino de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el creador o el inventor del psicoanálisis, ¿cierto? Sigmund Freud, austriaco. Sigmund Freud se va de Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. Su familia se va para Estados Unidos y pues allá llega su sobrino. No recuerdo cómo se llama, pero sé que es el señor del documental, que se llama El siglo del yo. Tiene 4 capítulos, cada capítulo es de 1 hora. En el siglo del yo, lo que hace el sobrino de Sigmund Freud es crearse una cantidad de estrategias publicitarias para que las personas consuman más. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que no es literal, pero que sé que pasó. Entonces, en los años 50 y en los años 40, ¿quién fumaba? O sea, ¿quién puede creer que fumaba? ¿Cierto? Entonces uno podría decir, ah, en los años 40 y 50, seguramente los que fumaban eran hombres. Los hombres que habían estado en la guerra o que volvían de la guerra, esos eran los que fumaban. Entonces, listo, nos queda la mitad de la población que son las mujeres que todavía no fuman. Ahora, ¿qué nos creamos, qué nos inventamos para poder que esa mitad de la población pueda fumar? O sea, las mujeres que puedan fumar. Porque estamos en uno de los principios es producir más, pero entonces, si se produce más, ¿qué se necesita? Consumir más. Porque, ah, claro, yo produzco más cigarrillos, pero ¿a quién se los voy a vender? Ah, se los tengo que vender a alguien, pues obviamente que me los compre, es decir, a nuevos mercados, es decir, a alguien que consume. Entonces, el sobrino de Sigmund Freud dijo, ah, vamos a hacer unas propagandas, ¿cierto? Unos comerciales publicitarios, y vamos a decir, esto ya es invento mío, no me acuerdo cómo decía la publicidad, pero voy a parafrasear eso, y decía, mujer, fumar te hace sexy. Entonces, si eso decía la publicidad, y si además las mujeres se creían o se sentían sexy al fumar, pues ¿qué fue lo que pasó? Ah, que la mitad de la población en el mundo, o al menos en Estados Unidos, empezó a consumir cigarrillos. Ese es un ejemplo de muchos más. Digamos, único mamífero que toma leche de otro mamífero distinto a su madre. Ah, claro, el ser humano. El ser humano es el único mamífero que toma leche de otro mamífero distinto a su madre. Entonces nosotros, además de habernos alimentado de nuestra mamá, tomamos leche de vaca. Y entonces se inventaron un comercial
Inventaron una publicidad que decía que la leche de vaca ayudaba para tener huesos más fuertes. Y hoy hay estudios científicos que dicen que la leche de vaca genera osteoporosis. Pero ahí no importaba eso. Lo que importaba era producir más. Y lo que importaba era consumir más. Entonces ya les había dicho que Europa había quedado destruido. Europa lo habían destruido, ¿cierto? A Europa lo habían acabado, que había acabado de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, no, pues venga, destruyeron a Europa, pero entonces nosotros, como somos tan queridos, tan buenas gentes, los vamos a ayudar a reconstruir. No, paja, Estados Unidos no hace favores. Estados Unidos no ayuda a nadie. Estados Unidos tiene intereses, intereses. Lo que quiere decir que Estados Unidos no hace nunca algo de manera caritativa. Estados Unidos siempre hace algo esperando algo a cambio, ¿cierto? Entonces Estados Unidos ayudó a reconstruir a Europa. ¿Cómo se llamó eso? Se llamó Plan Marshall. Plan Marshall. Entonces se fue para Europa y le dijo, a Europa, yo le voy a prestar esta plata para que usted se reconstruya todita. Entonces, Alemania, usted era mi enemigo en la Segunda Guerra Mundial, no importa, yo lo voy a ayudar a usted a reconstruirse. Japón, usted era mi enemiga en la Segunda Guerra Mundial, lo ayuda es decir, cuando le mandé esa bomba de Hiroshima y Nagasaki, está bien, pero lo voy a ayudar a reconstruirse. Italia, lo voy a ayudar a reconstruir. Francia, Bélgica, Polonia, Unión Soviética, Inglaterra, los voy a ayudar a reconstruir. Y les mando plata para que se reconstruyeran. Pero les puso dos condiciones. Primera condición, la más importante, estamos en Guerra Fría. Si estamos en Guerra Fría, eso quiere decir que hay dos visiones ideológicas, el capitalismo y el comunismo. ¿Qué le dijo Estados Unidos? Europa, yo le presto la plata para que usted se pueda reconstruir, pero desde mi bando capitalista. Cuidado pues, no se me vaya a ir para la Unión Soviética. Primera condición. Segunda condición, le dijo, pero además, los productos que usted consuma para el proceso de su reconstrucción, me los tiene que comprar a mí. Que el cemento, me los tiene que comprar a mí. Que el hierro, me lo tiene que comprar a mí. Que mañana ya se volvieron muy fuertes, muy importantes, y entonces van a poder importar vestidos, calzado, comida. Bueno, me lo compra a mí. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba Estados Unidos? Un nuevo mercado. ¿Un nuevo mercado qué? Porque el principio del desarrollo, uno de los principios del desarrollo es producir más. Y ese producir más necesita obligatoriamente quien lo consuma, es decir, consumir más. Es decir, necesitaba que los países aliados, como Europa, le compraran a él lo que iba a producir más. Eso fue para Europa, para el desarrollo de ellos y la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Pero América Latina también le ayuda. Entonces se llama Alianza para el Progreso. Pero a nosotros no nos manda la plata. A nosotros no nos dice, tenga esta plata para que mire a ver usted cómo hace X o Y. Mire, vienen aquí y le dicen, mire, señor Colombia, señor Perú, señor Chile, señor Venezuela, todos los países subdesarrollados de América Latina, aquí tienen esta plata, pero ustedes lo que tienen que hacer es estas cosas, lo que nosotros le digamos. ¿Qué tienen que hacer? Carreteras. Pues hágale y creen carreteras. ¿Qué tienen que hacer? Edificios. Pues hagan edificios. No, que es que yo en Colombia quisiera desarrollar el campo. No, a mí no me importa lo que usted quiera. Usted va a hacer lo que nosotros le digamos. ¿Qué necesitaba también Estados Unidos? Tener mayor
mercado en América Latina. ¿Qué fue una de las condiciones? Que los países latinoamericanos crecieran en población. ¿Qué hicieron los colombianos? Bolear como locos y obviamente 70 años después tener el 200% más de la población. Esas fueron las dos visiones. Distintas, pero con el mismo objetivo, desarrollar mercados. ¿Quién iba a desarrollar mercados? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos era la fábrica del mundo. De ahí salían todos los productos, la gran mayoría de productos para el resto o para la gran cantidad de lugares. Esa visión de crear más, perdón, de consumir más, tiene varias consecuencias antes de llegar a la crisis de los 70. Porque claro, acuérdense en que estábamos en los 30 gloriosos, que empezaron en 1940, que fueron hasta 1970. Lo que quiere decir es que ya en los años 70 iba a haber una crisis que se llamó la crisis de los 70, ¿cierto? Tampoco es que fueron muy creativos en los nombres de ponerle a esta gente. Pero volvamos entonces al concepto de desarrollo. Desarrollo, producir más, perdón, trato justo, democracia y producir más. Listo. Si produzco más, ¿qué me genera? Si alguien quiere hablar, bien puede. Producir más, ganar más, ¿cierto? ¿Qué hace la empresa? Ah, claro. Ah, no, entonces, venga, lleguemos aquí. ¿Quién es el que va a producir más? Ah, no, los que van a producir más son las empresas, ¿cierto? La empresa es la que va a producir más. La empresa es la que tiene la fuerza para poder hacer esos procesos. Entonces, producir más. ¿Quién lo va a producir? La empresa. Si produce más, ¿qué necesita? Que alguien consuma más. Si alguien consume más, ¿qué da? Ganar más, vender más, ¿cierto? Ahora, esas son las externalidades positivas. Yo produzco más, vendo más, gano más, tengo mayor riqueza. Ahora, ¿cuál podría ser una externalidad negativa? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cuál podría ser una externalidad negativa de toda esa retahíla en términos positivos? Las externalidades negativas, profe, vienen a ser como, por ejemplo, un daño producido de pronto al ecosistema en la creación de un producto. ¿No ¿Y ese cómo entendido? se llama? Es una externalidad negativa. Claro. Eso se llama contamina más. Sí, señor, tiene toda la razón. Esa es la externalidad negativa. Entonces produce más, gana más, vende más, tiene mayor riqueza, pero contamina más, pero hace más daño al medio ambiente, pero tiene consecuencias distintas. Entonces, ¿ustedes creen, si el poder no se crea ni se destruye, ustedes creen que hace 100 años, 100, pongamos 100, es decir, en 1926, alguien se le había imaginado o alguien estaba pensando en temas medioambientales? No, a nadie. Nadie estaba pensando en eso. Pensando en si nos va a durar un páramo, si se nos va a secar el río. No, no, no. Nadie estaba pensando en eso. En ese momento nadie estaba diciendo cuál es el proceso de la contaminación que da. Pero en los años 50, después del concepto de desarrollo, cuando el principio es producir más, entonces hubo poblaciones que llegaron donde tenían una empresa, donde había un ecosistema importante, donde había agua,
donde había flora, donde había fauna, llegó una empresa que necesitaba producir más y que le contaminó el agua. Entonces la gente empezó a decir, uy, no, pues chévere que produzcan más, pero esto es a costillas mías. Y ese a costillas mías, pues me está generando un daño, me está generando una problemática. Y esa problemática yo no la puedo permitir. Esa problemática no me da. Entonces empezaron discusiones sociales distintas. Entonces empezaron a decir, ah, venga, 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 ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está funcionando realmente este proceso empresarial? ¿Y cómo les parece? Yo no sé, yo espero que ustedes ya hayan hecho la lectura, si no se los cuento. En los años 50 nace un concepto fundamental que se llama la responsabilidad social empresarial. Ahí nace el concepto. Claro, ¿por qué? Porque todas las externalidades positivas eran para la empresa. Producía más, vendía más, ganaba más, tenía mayor riqueza. Y las externalidades negativas se iban para la sociedad. Entonces, la contaminación, tal población. Que tenemos que talar tal bosque. Claro, ¿quién va a sufrir? La población. Que tenemos que sacar tal especie nativa en términos de animales porque me está haciendo, ¿quién va a pagar? Entonces, la externalidad negativa estaba en la sociedad, quedaba en la sociedad, o en el medio ambiente. Entonces, esa sociedad empezó a decir, venga, no, aquí ya tendremos que estar pensando en unas discusiones distintas. Ahora, es claro, esa discusión en términos ambientales se fue desarrollando tanto que hoy, en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, los páramos tienen derecho. Una montaña tiene derechos. Un río tiene derechos. Claro, pero eso en los años 50, cuando estaba empezando el producir más, no había esa visión. Eso no se entendía. No teníamos esa claridad sobre, venga, lo que está pasando y cómo lo está pasando, o qué se está viviendo. No. Entonces recuerden, estamos en los años 50. Culturalmente en Estados Unidos estaba pasando el baby boom. La mayor cantidad de bebés nacidos en una década en Estados Unidos. Estábamos en los 30 gloriosos del capitalismo. Estábamos en la edad de oro del capitalismo. Las familias norteamericanas querían tener grandes familias, pues querían ser numerosas. Entonces, ¿cómo les parece? Querían producir más las empresas y los querían vender a través de la publicidad. ¿Por dónde iban a presentar la publicidad? Por la televisión, porque ya se había inventado todo este tipo de productos para las familias y para los hogares y para las casas. Claro, en Colombia la televisión llegó, si no estoy mal, en el 54 o en el 50, sí, en el 54, en una dictadura que era la de Rojas Pinilla. En Estados Unidos no estaban viviendo en dictadura, Estados Unidos era democracia. Entonces acuérdense, 3 características del desarrollo: trato justo, democracia, producir más. Entonces en Estados Unidos, los televisores que tenían las familias numerosas, pero que además tenían muchos recursos económicos, le empezaron a mostrar publicidad a las mujeres, que en su gran mayoría eran amas de casa, dedicadas al cuidado. Entonces les presentaban por la televisión productos que le decían que ellas necesitaban. Entonces, ¿a qué horas presentan esos programas? Con seguridad ustedes ya no están viendo mucha televisión. Ya las redes sociales coparon todo esto. Pero hace 15, 20 años es posible que usted viera televisión, más allá de las noticias. ¿Cuáles son los programas que se presentan entre 8:30, 9, de 9 a 11:30 o a 12? ¿Cuáles son los? Dime. Más familiar.
Eso es lo ¿Cómo que son no las tiene franjas que hacer. familiares? Dime. O sea, todo lo que se trate de la farándula para las mamás, para las empleadas domésticas y toda la publicidad que les llame la atención referente a productos de aseo, de cocina, de hogar. Tal cual. Las televentas. Entonces, imagínense en los años 50 saliendo las televentas. Señora ama de casa, usted lo que necesita es este nuevo pelahuevos. Entonces llegaba el marido a almorzar y le decía, mi hijo, necesitamos comprar este pelahuevos. Y entonces el señor decía, pues sí, compremos el pelahuevos. Ah, que necesitamos es que un cuchillo, que una picadora, que yo no sé qué, que... Ah, sí, señor. Porque el mundo en los años 50 necesitaba producir más, y necesitaba mercados para que alguien consumiera más, para que se consumiera más. La semana entrante vamos a ver un concepto que se llama la obsolescencia programada. Porque claro, si usted consume más, si usted produce más y tiene un mercado que consume más, pues usted necesita que ese consumo sea repetitivo o que con cierto tiempo, con cierta periodicidad, ese mercado vaya donde usted a consumir. Eso es lo que necesita. Entonces, los norteamericanos, que son unos genios en el marketing, en el mercadeo, se inventaron un concepto que se llama la obsolescencia programada. Entonces no Profe, quisiera, sí, dime, ¿y qué significa esa palabra? Solescencia, obsolescencia. Dejemos para la clase obsolescencia. entrante, dejemos para la clase entrante. ¿Pero Ok, qué quiere decir? Pero te voy a hacer esta pregunta. No, no cierres el micrófono. bueno, Dime señor. tú, ¿cuántos celulares has tenido en tu vida? Empecé con el Flecha, que era el 1100, después a un Motorola que era verdecito, después a un Nokia que tenía parlantes, después a un Samsung, ¿no? He ¿Y por qué tenido, cambias de celular? ¿Por moda? ¿Por al gusto? ¿Porque se principio te por moda, dañaba? ahorita por necesidad. Por necesidad, claro. ¿Y qué es lo que necesitas ahora? O sea, yo necesito un equipo que me permita tener archivos de mucha capacidad porque yo trabajo en la área de presupuesto de mi municipio. Entonces, ¿qué necesito? Prácticamente el celular se convierte en oficinas, entonces necesito muy buena capacidad para almacenar documentos, ¿ves? Listo. Voy a hacerte otra pregunta. Dime si en tu casa todavía hay televisores barrigones o si No, todos son LED y delgados no, no, no. o no hay televisión. No hay televisores barrigones. Ah, En la no hay. época que a mí me tocó, obviamente que tuvimos el famoso televisor que pesaba yo no sé cuántos kilos y que era control remoto, pero era barrigón. ¿Y Por, cuántas por veces se cam- te ha dañado un televisor Smart TV? Se me ha dañado una vez, Una vez. ¿Cómo te parece que eso pero se me duró llama? más el barrigón, me duró más el Claro, barrigón. claro. Eso se llama obsolescencia programada. ¿Qué quiere Ah, ok. decir? Que los productos tienen menos vida útil justamente para que tú mañana o En el, o 10 el años. domingo, o el domingo, como es el Día de la Madre, entonces salgan y digan, ¿qué le vamos a dar a la mamá? No, pues démosle un televisor porque que el otro se le dañó. Entonces hay que ir a Sí, comprar. ya te entendí. O sea que la obsolescencia es el tiempo de que se programa un producto. Y eso obviamente Para que el daño, para que dure. Así es. sí,
Yo tengo entendido porque pues en alguna vez yo ayudaba a vender electrodomésticos dentro de mi municipio a un proveedor muy grande. Y me decía, no, esto está programado para 10 años. Y si tú compras una lavadora, un electrodoméstico que sea, te dicen, tiene tantos años de garantía en las lavadoras el panel de control. Lo demás, sí, es de 3, 4 años. Tal cual. Entonces usted va y compra un bombillo y le dice, ese bombillo le dura 20.000 horas. Listo, entonces usted compra, usted sabe que a las 20.000 horas ese bombillo se le va a dañar. Eso se llama obsolescencia programada. Y con la obsolescencia programada, los conceptos o los procesos de la externalidad negativa en términos de producir más, es decir, los procesos de contaminación, aumentaron y crecieron. Entonces, la semana entrante, el martes, vamos a revisar qué significa la obsolescencia programada, cómo se ha desarrollado la obsolescencia programada y cómo nos da en la actualidad ese proceso. Les agradezco Sí, muchísimo profesor, que... muchas gracias, pero te voy a Vale, hacer una preguntita fuera de contexto. Tú claro, acabas de pasar una imagen que es como un libro. sí, aquí Es está. 23 cosas que no cuentan sobre el capitalismo. ¿Es un Ujú. libro? ¿Se Es un puede libro, adquirir en una librería o es una imagen? no, es un libro. El autor es Ha-Joon Chang, ahí está escrito. Es un libro ¿Es impresionante, japonés coreano, coreano. porque cómo te parece que a mí me inquieta? Porque, o sea, yo soy muy inquieta con la cuestión del capitalismo. A mí me gusta la parte del capitalismo. Pues no sé si a alguno de mis compañeros no le gusta el capitalismo, porque pues netamente nosotros somos capitalistas en Colombia y en muchas partes de América. Y alguna vez en una reunión tocamos el tema de China, donde se hablaba de que era socialista, pero el país más capitalista es China, sino que ellos lo hacen ver de otra forma. Y pensé que este autor era chino. No, es japonés. Japonés, te lo recomiendo, lo puedes bajar, lo puedes adquirir en cualquier librería o lo puedes bajar también por internet porque creo que ya está. Eh, y después vamos a hablar un poquito, si quieres, de China en responsabilidad social y de, obviamente, el capitalismo, que vamos a hablar muchísimo de él. Eh, Hacen una pregunta muy importante, por favor, que este sea el espacio para que ustedes se organicen en términos de grupo. Sé que algunas personas me están diciendo que por favor los deje hacer solos. No puedo dejarlos hacer solos. Entonces, usen este mecanismo, usen este canal de mensajes para poder que se organicen en los grupos y puedan presentar el trabajo que tienen que presentar. Creo que es el domingo, bueno, no sé cuál es la fecha exacta. Entonces, por favor, úsenlo y organícense. Vale, les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos el martes con el concepto de obsolescencia programada. Feliz noche Profe, para todos y es este todas. domingo, porque yo en mi No lo tablero de sé, no actividades. me Bueno, acuerdo cuándo es la fecha. No me acuerdo cuándo es la fecha. espérate que yo acá tengo todos mis tableros, porque yo soy muy inquieta. Sí, Yo es el miro próximo todos los domingo. días. Sí, es el próximo domingo. Este domingo Aquí, 10, sí, señora. Aquí me profe, están yo diciendo en que mi sí. tablero no lo tengo. No sé por qué no lo tienes. No, profe, Deberías tener. perdón, o sea, el próximo domingo, no este, sino el que viene, el 17. Ok. El Hasta el 17, 17. listo. Perfecto, de una. Mil gracias, mil Ay, gracias. no, ya El estaba 17. asustada, profe. Te lo No. juro que sí. Pero usen esto para poder organizarse en grupos. ¿Vale? Por favor. Para que no les coja la tarde, se los digo por experiencia, porque ya me ha pasado. Bueno, Feliz noche perfecto. para todos y todas. Que estén muy bien. Ok, feliz noche, profe. Buenas Feliz noches. noche.